no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Leemos juntos el versículo 31 otra vez. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Renovando nuestras fuerzas. Hermanos, ¿saben de que hubo una palabra que a mí me marcó mucho el año pasado, el 2025? No sé si usted puede resumir su año 2025 con una palabra que lo haya marcado. Por ejemplo, puede ser mi palabra, puede ser, en su caso, puede ser prosperidad. Ay, porque el 2025 Dios me dio un trabajo que me bendijo mucho. O su palabra quizás puede ser amor, porque en el 2025 encontré al amor de mi vida. O no sé qué palabra usted puede decir, mi 2025 fue marcado por esta palabra. Y usted puede tener una palabra. Pero saben de que en mi caso, una palabra que me marcó mucho en el 2025 fue la palabra cansancio. Y saben de que cuando mi bebé iba a nacer, todo estaba preparado para que fuera un parto normal, pero de repente llegan los doctores y me dicen, la bebé está cansada, no puede nacer normal, le vamos a hacer una cesárea. Y me quedó esa palabra, la bebé está cansada, cansancio. Luego yo les he compartido el testimonio de la sanidad de mi hija. A ella le dio neumonía, y algo que le pasa a los niños cuando tienen neumonía es que ellos se cansan al respirar. Su respiración se le ven tirajes, se llaman, en su pancita. Es decir, les cuesta respirar. Y los doctores me decían, la ve cansada. Sí, le decía yo. Los doctores se acercaban y decían, está cansada. Y esa palabra estaba ahí, cansada. Cansancio. Y me marcaba esa palabra, cansancio. Y bueno, ustedes saben, los que han tenido bebés, que el posparto y el tener un bebé es algo cansado, hermanos. Cansado, cuesta, no se duerme, es difícil. Me acuerdo que mi esposo llegaba de trabajar y me decía, estoy cansado. Y cuando uno llega de trabajar, ¿cómo se siente? Cansado. Pero ¿qué hay que hacer en la casa? Cocinar, lavar pachas, hacer muchas cosas. Pero llegó un punto, hermanos, que yo le dije, Señor, ya estoy cansada de tanto cansancio. Ya esta palabra ya no la quiero, me está persiguiendo. Cansancio. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido cansados. El cansancio puede verse de diferente forma. Por ejemplo, un cansancio físico. Cuando uno tiene una rutina muy demandante, quizás le toca ir a trabajar muy lejos o su trabajo es pesado y usted físicamente se siente cansado. O también hay cansancio en el alma, cuando estamos desanimados, cuando hay problemas en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, una situación difícil que estemos pasando nos puede llevar a cansancio. Y también espiritualmente, cuando por ejemplo estamos orando, clamando por una respuesta y no vemos a Dios obrar, no vemos una respuesta, puede ser que nos lleguemos a sentir cansados espiritualmente. Y no sé, hermanos, si usted ahora ha venido cansado, ya sea en estos tres aspectos, físico, del alma o espiritualmente. Pero algo que Dios nos quiere recordar en esta mañana es que Él está dispuesto a renovar nuestras fuerzas, hermanos. Si usted ha venido cansado, está en el mejor lugar, porque nuestro Dios puede renovar nuestras fuerzas. Así que me encantó esta palabra de Isaías 40 y más adelante les voy a contar cómo llegué a esta porción, pero si ustedes leen Isaías, realmente es un libro precioso. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Isaías es uno de los profetas que me encanta, y realmente la forma en que Dios habla a su pueblo a través de Isaías es hermoso. Pero especialmente el capítulo 40 de Isaías da un mensaje de fortaleza y consuelo al pueblo de Dios,
al anunciar en capítulos anteriores que el pueblo de Dios iba a ser llevado al exilio y conquistado por el imperio babilónico, luego de todo eso que Dios anuncia lo que va a pasar, viene Isaías de parte de Dios con un mensaje de consuelo, con un mensaje de redención y con un mensaje de poder. El capítulo 40 de Isaías nos habla de un Dios poderoso, de un Dios capaz de salvar, de un Dios que está absolutamente sobre todo, hermanos. Ese es nuestro Dios. Él habla de ese poder infinito derramado a su pueblo a través de fuerzas sobrenaturales. Y es que, hermanos, la fuerza que Dios da no es una fuerza común, es una fuerza sobrenatural. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado la fortaleza de Dios. Cuando hemos pasado una situación difícil, una prueba, una pérdida, una dificultad, viene una fortaleza de parte de Dios que no se puede explicar. Uno dice, estoy de pie por la gracia de Dios. Y así es la fuerza que Dios nos da y así se revela en Isaías cómo Dios fortalece a su pueblo. Entonces, hoy, hermanos, quiero responder a esta pregunta. ¿De qué manera Dios renueva nuestras fuerzas? Y le voy a dar tres respuestas. ¿De qué forma Dios renueva nuestras fuerzas? A través de la porción bíblica que acabamos de leer. Número 1, Dios renueva nuestras fuerzas cuando me asegura que Él conoce mi camino. Dios renueva nuestras fuerzas cuando Él nos asegura que Él sabe, hermanos, lo que estamos pasando. Él conoce nuestro camino. Y vean lo que dice el versículo 27. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio? Y miren lo que dice la primera parte del versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Quedémonos hasta ahí. Ellos pensaban, Dios no entiende o Dios no sabe, Dios no comprende lo que me está pasando, pero Dios sabía perfectamente el proceso que llevaba con su pueblo. Él lo sabía. Israel en algún momento quizás llegó a pensar, Dios no está con nosotros, Dios nos ha abandonado, Dios no entiende lo que estamos pasando. Y muchas veces, hermanos, el cansancio nos puede llegar a nublar nuestra fe y que nosotros creamos, es que Dios no entiende lo que me está pasando, Dios no entiende esto que estoy viviendo, Dios no entiende mi cansancio. Pero Dios hoy nos recuerda que Él sí entiende, que Él sí está ahí, que Él sí se preocupa por nosotros, que nuestros caminos al Señor no le son ocultos, hermanos. Él conoce nuestro camino, Él sabe por lo que estamos pasando y no debemos de dejar, hermanos, que el cansancio nuble nuestra fe, sino que reconocer siempre que Él está con nosotros. Yo me puse a pensar, ¿Jesús se habrá cansado alguna vez? ¿Se habrá cansado Jesús alguna vez? Y me puse a buscar la Biblia y encontré en algunas ocasiones que Jesús se cansó. Y vamos a tomar quizás específicamente el lado humano de Jesús, porque ya vamos a ver más adelante y si pusieron atención a lo que leímos, dice que Dios no se cansa, pero hablemos de la humanidad de Jesús. Fíjense que Jesús sí se cansó. Si ustedes buscan en Juan 4:6, si lo pueden buscar por ahí, Juan 4:6, habla del encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y miren lo que dice la palabra, Juan 4:6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Hermanos, antes no había Uber, no habían carros, no habían aviones. Jesús tenía que viajar a pie, hermanos, de un lugar a otro. No sé si tenían carretas, si tenían caballos, no sé si los discípulos tenían algún medio de transporte, pero ellos andaban a pie, caminando por todas las regiones, predicando la palabra del Señor. Entonces llegó algún momento en que Jesús se sintió cansado.
Y se quedó ahí en el pozo y mandó a los discípulos a comprar comida y ahí tuvo ese encuentro hermoso con la mujer samaritana. Entonces, cuando estamos cansados, hermanos, físicamente agotados, quizás por nuestro trabajo, por alguna rutina demandante, Jesús entiende, hermanos, que estamos cansados y que necesitamos descansar y Él se sienta ahí junto a nosotros. Jesús entiende cuando estamos cansados. Luego me puse a pensar en otra historia. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos del 1 al 6 cuando Jesús va a Nazaret? El lugar de donde él era, de Nazaret, donde estaba su familia. Dice de que en ese lugar había mucha incredulidad. Entonces él ahí no hizo muchos milagros, sino que se fue a predicar a otros lugares. Yo me imagino a Jesús como que, ay no, aquí la gente no cree, siempre pone excusas y se fue mejor a predicar a otro lugar. Muchas veces nosotros así nos sentimos en algunos momentos como que no, yo ya me cansé, ¿verdad? De esto, me retiro, me voy por un momento a otro lugar. Entonces Jesús en algún momento se sintió así, se retiró de ese lugar y fue a otro a predicar porque la gente en ese lugar no creía. Puede ser que experimentara eso, como que bueno, me voy a alejar un momento y luego regreso. Y también pensé en un cansancio espiritual. En Juan 2, del 13 al 22, habla de cuando Jesús purifica el templo. ¿Se acuerdan de esa historia bíblica? Que Él llega y derriba todos esos lugares, esas ventas que tenían en ese lugar y realiza este acto de purificación al templo. Y Jesús en algún momento se sintió eso, de cómo ya la gente estaba como que sobrepasando esos límites, ¿verdad? Y en algún momento quizás él se sintió como cansado de eso, de esa rebeldía del pueblo de Dios al no obedecer lo que el Señor estaba mandándole, que no era ese el propósito principal, los negocios o las ventas, sino que la adoración en el templo, que era para eso que se había creado ese lugar. Entonces, si nosotros vemos la historia y la vida de Jesús, vemos que muchas veces él se sintió cansado. Y hermanos, eso nos hace pensar o nos hace entender de que Jesús realmente sabe cómo nos sentimos. Él realmente sabe lo que pasamos y Él está dispuesto a ayudarnos, a darnos una salida y a renovar nuestras fuerzas. Así que si usted en algún momento ha experimentado este cansancio, acérquese a Jesús y Él le va a dar esa salida, esas nuevas fuerzas. Me encanta cómo describe a Dios en el inicio del versículo 28, que dice que nuestro Dios es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Significa que Él es el creador de todo, Él nos creó a nosotros, Él nos conoce y Él nos ama. Así que hermanos, el primer punto para renovar nuestras fuerzas es reconocer que Dios conoce nuestro camino, que Él sabe lo que estamos pasando y que Él está dispuesto a ayudarnos y a darnos nuevas fuerzas. Amén. Vamos a ver el punto número 2. ¿De qué manera Dios renueva nuestras fuerzas? Dios renueva nuestras fuerzas cuando reconocemos su poder y que de Él viene la fuerza. Miren lo que dice la parte B del versículo 28. Lo que continuaría ahí el versículo. Dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Cuando reconocemos quién es Dios, su poder y que de Él viene la fuerza, entonces nosotros somos renovados. Me encanta la palabra que dice que Dios no desfallece. ¿Sabe que desfallecer significa disminuir o quedarse completamente sin fuerzas? Eso significa desfallecer, disminuir o quedarse completamente sin fuerzas. Y la palabra de Dios dice, Dios no desfallece, Dios no disminuye, Dios no se queda sin fuerzas, sino que Él permanece fuerte. Él es fuerte, hermanos. ¿Saben de que quizás nosotros muchas veces pensamos, qué grande Dios, miren todo lo que hizo por Israel, miren todo lo que hizo en la Biblia, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Acaso no es el mismo Dios, hermanos? ¿Acaso no es el mismo Dios poderoso? Él no cambia.
Él sigue siendo fuerte para nosotros. Hermanos, ese Dios que abrió caminos en el mar, que partió el mar en dos, sigue siendo fuerte. Sigue siendo el mismo y puede abrir caminos para nosotros también. Hermanos, ese Dios que proveyó en el desierto, cuando no había nada que comer, cuando no había agua, cuando no había pan, cuando no había carne, ese Dios que proveyó a Israel, sigue siendo el mismo, sigue siendo poderoso para proveernos. Hermanos, ese Dios que protegió, que guardó a Daniel en el foso de los leones, ese Dios que guarda, que protege, que forma un escudo, que guardó a su pueblo para que los egipcios no los alcanzaran. Ese Dios poderoso y protector sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, capaz de protegernos a nosotros. Ese Dios que vencía gigantes, que le dio a David la victoria sobre ese gran gigante, sigue siendo el mismo Dios que nos da la victoria a nosotros contra nuestros gigantes. Dios es el mismo, Dios no desfallece, su poder no ha disminuido. Él está dispuesto a ayudarnos y a fortalecernos. ¿Saben de que leí una frase que me gustó? Que dice, qué fácil es creer en el poder infinito de Dios y al mismo tiempo sentir que Él es incapaz de satisfacer nuestras necesidades personales. Oiga eso. A veces, sí, Dios, yo sé que eres grande, sé que venciste al gigante, sé que abriste el mar, sé que guardaste a Daniel del foso de los leones, sé que liberaste a Egipto, a Israel de Egipto, sé que proveíste maná en el desierto, pero qué difícil es creerte que vos me vas a ayudar a encontrar ese trabajo. Qué difícil es creerte que vas a hacer una sanidad sobre mi vida. Qué difícil es creerte que vas a proveerme para pagar la cuota de la universidad. Qué difícil. A veces creemos, sí, en Dios, en ese Dios grande, en ese Dios poderoso y todas las cosas que Él hizo, pero a veces, hermanos, en la vida cotidiana es difícil a veces creerle a Dios. Nuestra fe, o sea, y creo que nos pasa a todos, o sea, sí creemos en ese Dios grande, pero cuando ya lo volvemos personal, a veces se nos hace difícil creerlo. Y hermanos, Dios puede hacerlo. Esa dificultad, eso por lo que usted está orando, esa petición, ya sea grande o sea pequeña, Dios tiene poder para hacerlo. Y no debemos de dudar de Él. No debemos de dudar de Él, porque Él no desfallece, Él permanece. Dice su palabra que Él no se fatiga con cansancio. ¿Te imaginas a Dios cansado de amarte? ¿Cansado de perdonarte? ¿Cansado de mostrarte fidelidad? Hermanos, Él no se cansa de amarnos. Él no se cansa de perdonarnos. Él está con nosotros siempre, hermanos, todos los días. Y no se cansa de mostrarnos ese amor inagotable. También dice, otra característica de Dios, aparte de que Él no desfallece, de que Él no se fatiga con cansancio, dice la siguiente parte, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otra versión, no sé si algunos tienen una versión que dice, su inteligencia es insondable. Así dice en una versión. Es decir, hermanos, Dios conoce absolutamente todo. Él es súper inteligente. No sé si ustedes, hermanos, cuando estaban en la escuela e iban a hacer un grupo, digamos, para hacer alguna tarea, ¿a quiénes buscaban para irse en grupo? Al más inteligente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que le iba a ir bien, que iba a salvar la nota si se iba con el más inteligente. Entonces, hermano, ¿usted en qué equipo está? ¿En qué equipo estamos? No estamos en un equipo perdedor, estamos en el equipo del más inteligente, de nuestro Dios. Hermano, Dios es inteligente y si confiamos en Él, Él nos va a ayudar, Él va a renovar nuestras fuerzas. Unámonos a este equipo porque en Él vamos a tener esa victoria segura, porque Él lo sabe, Él lo conoce todo. Muchas veces, hermanos, estamos pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a salir de esa situación? Señor, ¿qué decisión tomo? Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Nosotros pensamos, ¿qué hacer? Pero Dios ya tiene la respuesta, porque su inteligencia es
infinita, insondable, es decir, no se puede medir. Hermano, vayamos a Él y Él va a darnos esa respuesta que necesitamos. Él va a darnos esa sabiduría que necesitamos, porque Él está con nosotros y Él está dispuesto a renovar esa fuerza para ayudarnos a salir en esa situación en la que estamos viviendo. Y tercero, hermanos, ¿de qué forma Dios renueva nuestras fuerzas? Dios renueva nuestras fuerzas cuando nosotros esperamos en Él. Dios renueva nuestras fuerzas cuando nosotros esperamos en Él. En una versión dice cuando nosotros confiamos en Él. Y miren lo que dice el versículo 30 y 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Cuando nosotros esperamos en Jehová, Él nos da nuevas fuerzas. ¿Qué necesitamos, hermanos, para recibir nuevas fuerzas? Uno, estar cansado, sentirnos débiles. Una persona que está fuerte no necesita renovar sus fuerzas porque está fuerte. Pero si nosotros estamos cansados o nos hemos sentido débiles, Él puede renovar nuestras fuerzas. Dice que Él da esfuerzo al que está cansado y al que está cero de fuerza, que no tiene ánimos ni de levantarse, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nosotros debemos de reconocer que sin el Señor no podemos. Reconocer que sin el Señor no podemos. Cuando decimos, ya lo intenté una y otra vez y esto no le veo ninguna salida, nosotros en esos momentos debemos de rendirnos al Señor, decirle, Señor, renueva mis fuerzas, porque en mis fuerzas no puedo, no es suficiente. Esta palabra del versículo 30 dice que los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Y eso me hizo referencia a lo que dice el Proverbio 20:29. La gloria de los jóvenes está en su fuerza. Pero aquí vemos como aún que nuestra gloria, digamos en este caso de los jóvenes, es su fuerza, aquí nos dice Isaías que ni eso es suficiente. ¿Cómo lo podemos aplicar en general? O sea, por más recursos o por más fuerza que nosotros creamos tener o por más conocimiento que nosotros podamos tener, nunca lo humano, lo humanamente posible va a ser suficiente. Siempre van a haber situaciones en las que vamos a entender que lo humanamente posible no es suficiente, que siempre necesitamos la ayuda de Dios, que siempre necesitamos que Él nos ayude y nos levante, porque en algún momento esa fuerza va a flaquear. Nosotros sí desfallecemos, hermanos. Nosotros sí nos fatigamos, nosotros sí flaqueamos y caemos, pero Dios no. Por tanto, podemos acudir a Él y reconocer que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor que vamos a poder salir adelante. Hermanos, realmente solo en Él podemos confiar, que Él es nuestra victoria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo reconozco que de Él viene la fuerza? ¿Qué pasa cuando yo reconozco que lo que yo puedo hacer no es suficiente? ¿Qué hace Dios cuando yo llego a este punto y le digo, Dios, reconozco que no es suficiente, reconozco que yo no puedo hacerlo con mi fuerza, Señor, reconozco que te necesito? ¿Qué hace Dios cuando nosotros reconocemos? ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando nosotros venimos a Él y reconocemos que de Él viene la fuerza y confiamos en Él? Miren lo que dice el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y mira lo primero que está acá. Levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como
las águilas. Me encanta esta símil que hace la palabra de Dios, porque Él hace una comparación entre la fuerza de un águila con la fuerza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Yo creo que nunca he visto un águila. No sé si usted en la vida real ha visto alguna águila, quizás solo en documentales, pero para que Estados Unidos la tenga como ave nacional desde su país, porque es un animal, un ave muy poderosa. Y realmente las águilas son poderosas, son majestuosas, o sea, tienen muchas habilidades, y que Dios nos diga: yo te voy a dar fuerza como las águilas. ¿Saben algunas características de las águilas? Dicen que estas sobrepasan las tormentas, es decir, ellas aprovechan las corrientes de aire para volar alto, hermanos. Imagínense cómo Dios nos quiere llevar, la fuerza que Dios nos quiere llevar. Él no dice: no vas a pasar por tormentas. Sí, vas a pasar, pero te voy a dar fuerza para que aún puedas volar sobre ellas. Dice también que las águilas tienen una visión extraordinaria. Hermanos, yo no sé cuántos quieren tener esa visión en su vida, ver más allá, creer en los planes y propósitos de Dios. Las águilas también son estratégicas al cazar. No comen carroña, hermanos, no comen cualquier cosita. Las águilas son estratégicas al cazar, es decir, tienen enfoque, tienen determinación. Y las águilas también, una característica de ellas es la protección y la enseñanza. Como ellas les enseñan a sus polluelos a volar. Es decir, las águilas son un gran ejemplo de cómo Dios quiere renovar nuestras fuerzas en cada uno de nosotros. Y hermanos, esto va a venir cuando nosotros confiemos en el Señor, cuando nosotros esperemos en Él.